Buenas tardes, ¿qué hay, family? De vueltas a un nuevo directito de Instagram. El día de hoy, día lunes 27, no queda nada para que se vaya este año. Una semanita, solo una semanita nomás para que se vaya este año, este espectacular 2021. Hemos logrado de todo. Hemos pasado por cosas igual, no muy buenas relacionadamente a redes sociales, pero bueno, evolucionamos. Evolucionamos a cosas mejores, a buscar cosas mejores, y eso lo estamos logrando de a poquito. Y vamos a cerrar este año con dos grandes entrevistas. Vamos a estar cerrando con Ariel Sister el día de hoy, y también más ratito vamos a estar hablando con César Beltrán, pero eso ya es harina de otro costal para otro momento. Vamos a estar hablando esta vez no vamos a ir a Venezuela, no, esta vez vamos a ir a la otra punta de la cordillera. Franco Carrillo, saluditos. Vamos a ir a la cordillera, a la Argentina, a la barrillada, al matecito. Vamos a estar hablando con Ariel Sister. Personajes que hace Ariel Sister. Entertainment World Comics, saluditos. Personajes de Ariel Sister. Dave, el bárbaro. Toby, el decidido en Gravity Falls. Chamán en Puka. Nermal en Garfield y las fuerzas de las mascotas. Y Mig en Power Rangers Operation Overdrive o Operación Sobrecarga. Pero también, no menos importante, es la versión de Sony de Bills. Ya vamos a estar hablando de eso tranquilamente ya. Hay cosas que aún no me cuadran por qué existe la versión de Sony en Dragon Ball Super Broly. Por eso la vamos a ir conversando detalladamente. Quiero que me pongan aquí en el globito de interrogaciones las preguntas de los fans. Ya saben, pregunta ahí está el globito de interrogación, ahí ustedes saben cuál es, para que me pongan las preguntas que quieren hacerle al maestro Ariel Sister. Así que vamos a proceder a invitarlo. Hola, Hola, buenas tardes, maestro, ¿cómo está? ¿cómo estás? Bien, aquí un poco de calor, pero estamos bien. Aquí también. En este momento, 8 de la noche en punto y ya son 26 grados y ha bajado la temperatura y hizo más de 30, así que aquí me ven con mi musculosa. No, aquí estamos rodeando todavía los 30 grados porque hay incendios aquí por aquí cerca, entonces, pero Uy, claro, claro, qué mal. ¿En qué parte? aquí en la sexta región, Rancagua de Chile, ahí horrible. Mm, Yo amo las fechas de calor, me encantan los climas así, pero es que cuando sobrepasan los 30 grados ya no, no me claro, gusta. claro. Aquí también en Córdoba, en varias regiones de la Argentina, de las provincias, dentro de la Argentina hay un montón de incendios y no los pueden parar. En el sur, que es tan hermoso, en Neuquén, en Río Negro, en lugares hermosos, hay un incendio que no se puede detener, con este calor menos. Así que bueno, empezamos la entrevista con pálidas, diríamos acá. Pues, pero bueno, hay cosas que hay que comentar que no nunca están de más. Pero No, bueno, claro, lógico, lógico. bueno, de antemano, primero que nada, ¿cómo ha estado este año? Ya casi estamos cerrando el 2021. ¿Cómo lo ha tratado este año a pesar de la pandemia? Bueno, en realidad, desde lo emocional, como todo el mundo, con un combo de emociones muy fuerte, un año muy duro. Sí, ya. eh, Desde lo emocional, eso. Hola Marco, ¿cómo estás? Y desde lo profesional, afortunadamente no puedo quejarme, con muchísimo trabajo. Realmente el doblaje en Argentina ha crecido un montón y ahora trabajando con esta nueva modalidad de autograbarnos desde los lugares, desde nuestras casas, o los que tenemos la suerte de tener un estudio de grabación, como es mi caso, que tengo mi lugarcito, voy hasta el estudio a grabar y luego vuelvo hacia mi casa. Eh, que queda un poco lejos, pero no importa, son 40 minutos de viaje
colectivo. Y, y bueno, o sea, ya digo, desde lo profesional, muy bien, muchísimo trabajo, muy cansado también, muy agotado. Llega el fin de año y ya los últimos cartuchos se van notando muchísimo, porque además un año muy intenso en cuanto a las clases virtuales. Si bien se pudo continuar dando clases, no es lo mismo, es bastante estresante a veces estar dando clases virtuales, sobre todo cuando son clases grupales y hay mucha más gente, eh, se torna un poco difícil. Pero bueno, Sí, es para continuar y que puedan todos seguir estudiando y puedan tener su entrenamiento. Es una forma de llegar. sí, Hola, es algo Zachary, le bastante... mandamos un abrazo muy grande a Zachary, que está medio enfermo. No sé qué Un abrazo tiene, a todos pero los que se estén, un abrazo a todos los que se estén conectando. Ya saben, si quieren su pregunta, aquí está el globito abajo. Ya sí, saben ahí dejar su pregunta para que no estemos ahí, para que no se pierdan las conexiones. En sí. fin, Hola, Franco, ¿cómo estás? También, como dicen aquí, bueno, maestro, bueno, en sí es algo que las clases online, tanto las clases de los clases en cursos de doblaje, las clases de los estudiantes, los universitarios, son cosas que las clases online los descartan los cartuchos y hay que... Bueno, por suerte ya el año va a terminar, esperemos que el próximo año sea normal dentro de todo, en todo su esplendor sea normal, así que esperemos que sea un buen año tanto para ustedes y que los actores de doblaje, que también, por mucho que han podido trabajar desde sus casas, tampoco es lo mismo. No es lo mismo que te no, estén como controlando en la cabina que uno se grabe en su casa. no, además, en cuanto a eso hay algo que tiene que ver mucho con que pasaron muchas cosas, es decir, muchos compañeros se quedaron sin trabajar por este sistema de tener que autograbarse desde tu casa, eh, porque no pueden, porque no, algunos porque no desean hacerlo de ese modo, es decir, no, algunos no saben cómo grabarse y otros no quieren aprender tampoco porque es una cosa lógica. Muchos son personas adultas, mayores, que lamentablemente voces que necesitamos un montón en el doblaje argentino y que lamentablemente no pudieron estar trabajando por no poder autograbarse, por no tener un lugar cómodo para trabajar. Muchas veces muchos de nuestros colegas están trabajando desde su casa, entonces de pronto en el otro cuarto tienen a su pareja que está dando una clase virtual o que está teletrabajando, o que ladra el perrito, como en mi caso que ahí dice que está durmiendo mi Yumi. Está lindo, está precioso. Pobrecita, está recién rapada porque le habían agarrado pulgas y la tuve que rapar. Y por no llevarla a un lugar, o sea, lo hice yo y ahí quedó como un león, un león medio extraño. Y después también está el sistema de grabación remota, está bueno hablar de eso, porque son las dos formas que en este momento se están utilizando para grabar doblaje. La grabación remota consiste en que el director o directora se conecta desde su casa con la compu, con su programa de audio y graba a los actores que están en su casa con el micrófono y reciben en el monitor el video y el guión, y entonces uno va trabajando casi como si estuviera en un estudio presencial con el director al lado, y no tiene la necesidad de autograbarse, es decir, de ponerse a grabar uno mismo. Lo que ocurre a veces es que la señal no es del todo buena, sumado a que nosotros muchas veces recibimos el material por una cuestión de que es un material confidencial, lo recibimos con muchas marcas de agua encima de la cara del personaje que tenemos que doblar. Entonces, nosotros no vemos nítidamente lo que estamos doblando. Y si encima el director o directora tiene mala conexión o el actor tiene mala conexión, es muy difícil trabajar porque uno está casi doblando a ciegas. Es como si estuvieras guiándote por el sonido más que por la imagen.
Y Porque prácticamente ustedes tienen que tener como una boca que doblar y no siempre suele pasar. no, porque lo que ocurre es que de repente el video se queda congelado, como te quedaste tú recién, y hay muchas cosas que no son audibles. No todo uno puede doblar a través del audio. Hay cosas que hay que ver qué es lo que hace el personaje, qué gesto hace el personaje, para poder completarlo desde la actuación. Y bueno, se han doblado muchísimas de todas las últimas series de ese modo. Todo lo que está saliendo por Netflix, por Disney Plus, por un montón de plataformas, por Star Plus, eh, un montón que son así, que casi a ciegas. Prácticamente, y eso es algo que prácticamente dentro de todo hay que como que adaptarse, acostumbrarse. Y bueno, dentro de las cosas, eso es unos ciertos como personajes que le quiero ir preguntando relacionados a ese punto, porque obviamente hice un pequeño listado. Eh, Sí. pero lo principal que le quisiera como preguntar es que, bueno, yo tengo entendido que usted inició por ahí por los 90 por ahí, entre el 90 y principios del 2000, pero ¿quién le dio esa oportunidad en el sentido para que yo, necesito, Ariel, por favor, y te invito a hacer doblaje? ¿Cómo empezó a hacer eso? Bueno, en realidad a mí siempre me gustó jugar a hacer voces, siempre me gustó actuar desde pequeño. Nunca supe que la vida me iba a tener preparado ser actor de doblaje, entre otras cosas, ¿sí? Porque hago otras cosas, pero eso nunca lo supe. Es decir, yo jugaba en mi casa, escuchaba las voces de las series de esa época, de los años 90, sobre todo, 80 y pico, 90, y jugaba a imitar esas voces y no me daba cuenta y en realidad lo que estaba haciendo era practicar español neutro y actuación. Pero yo lo veía como un juego hasta ese momento. Hasta que en un momento, eh, dentro de mi rama de la actuación, se me despertó más las ganas de trabajar con la voz y de pronto en un momento me presenté a un casting como si fuera un casting cualquiera que podría ser para televisión, para publicidad, pero en este caso era para hacer voces en una película de animación, en la productora de Manuel García Ferré, un dibujante muy famoso en Argentina, sobre todo, y en España. Él era español, creador de innumerables personajes acá, de Hijitus, Antiojito, Trapito, Pantriste, Ico, el Caballito Valiente, bueno, miles. De hecho, su animación en un momento estaba considerada como casi un Walt Disney argentino. Y de pronto yo me presenté a su productora de Caradura y cuando me preguntaron qué voces hacía, yo le dije que depende de la fisonomía del personaje, la cara. Por supuesto, en ese momento no usé la palabra fisonomía. Era muy chico y no sabía cómo expresar lo que hacía. Simplemente dije, hago voces. Que está muy bien, es eso. Eh, y entonces llamaron a 3 dibujantes. Me dijeron, depende de la cara que tiene el personaje, bueno, vamos a llamar a algunos dibujantes que te van a alcanzar unos bocetos, unos dibujos, y vos le vas a poner voz a esos personajes. Entonces yo veía la fisonomía y si de repente era un personaje pesado y con la cara abuchonada o redonda, o si de repente era más espigado y alto, de pronto iba cambiando la voz. Entonces lo que me dijeron es si yo me animaba a hacer eso mismo adentro de la cabina, y le dije que sí. Entré con muchísimo temor, o sea, con muchísima Mucho ansiedad. nerviosismo, ¿Cómo? mucho nerviosismo. Mucho nerviosismo. Había un guión sobre el atril y me dijeron, bueno, buscate un personaje que se llama Anciano, que no tiene nombre, y decía una frase: podemos romper el equilibrio ecológico. Entonces me dijeron, ¿cómo diría eso un ancianito de un dibujito animado? Entonces yo empecé a hacer voces de ancianito.
podemos romper el equilibrio ecológico, podemos romper el equilibrio ecológico, podemos romper el equilibrio ecológico. No sé, fui haciendo cosas hasta que en un momento se me ocurrió de hacer, podemos romper el equilibrio ecológico. Una cosa así con las manos, un sonidito, y eso les gustó. Llamaron a don Manuel García Ferré, bajó, me lo presentaron, cerró los ojos, me dijeron, Ariel, ¿podés volver a repetir lo que hiciste? Volví a repetir eso que hice. Él abrió los ojos y dijo, esta es la voz que quiero para la película. Muchas gracias, que tenga buenas tardes, señor Ariel. Se fue y yo quedé en 10.000 revoluciones, como si fuera un Pokémon, no entendía nada. Y a partir de ahí empecé a ir a grabar de manera aislada porque el proceso de voz original para una película de animación que está en preparación es muy lento, porque tú pones la voz como actor y los dibujantes tienen que animar, tienen que hacer los dibujos animados, y a medida que se va avanzando se va completando la película, y después uno tiene que, al final, cuando quedan algunas escenitas o tomas en donde es necesario rellenar con efectos, si así lo requiere, también te citan para grabar eso, pero el proceso de voz original es una cosa y el proceso de doblaje es otra. En el proceso de doblaje, el material, el video, lo que tú tienes que doblar ya existe. Es el actor de doblaje el que se tiene que ajustar al movimiento de labios del personaje y al timing, al tiempo que ese personaje propone. En cambio, en la voz original, el actor actúa, el texto que tiene enfrente, con sus emociones, con las características que tiene, con los datos que le da el autor, el director o directora, se graba y el animador hace la animación en base a tu voz. Por eso, cuando tú haces más cosas con la voz, es más difícil para el animador tener que darle vida a esa animación. Prácticamente todo un proceso de no es llegar, y en este caso la animación, sea película, sea una serie, es prácticamente esperar a que la imagen, como que el producto esté en bruto listo, esperar que en este caso la productora original la grabe y recién como que le estaría llegando a ustedes para empezar a trabajar. Claro, en realidad la voz original lo que hacemos nosotros, yo trabajo mucho para voz original en dibujos animados en TV Argentina, en canales como Paca Paca, como Encuentro, que pasan dibujos animados que están hechos netamente en Argentina, desde la animación hasta el guión, todo. Algunos, por suerte, son después muy conocidos afuera, como el caso de Petit, que es un dibujo animado que tuvo mucho éxito en Latinoamérica, en donde hago al perrito Tadeo. Ahí solamente me toca hacer efectos, manifestar mis emociones a través de los efectos de los ladridos del perro, de los quejiditos, de los gemidos, porque es para chicos el dibujo. Y lo que hacemos es actuar todo eso y luego los animadores hacen la animación, ¿sí? Nosotros no tenemos que ajustarnos al video, porque no existe un video. Actuamos con el micrófono, con el guión adelante y con la directora o el director que nos va guiando. Pero no tenemos otra cosa, como mucho el boceto del dibujo. Un dibujo a papel ahí que te muestra, no te lo muestran en un monitor y nada más. Pero es algo estático, ¿sí? Ah, vale. En cambio, en el doblaje sí o sí ya viene el video con el material que tú tienes que doblar. Me encantaría poder conocer a todos con sus nombres de pila para saludarlos como corresponde, porque tengo que decir, hola Conner House. Vuelvo a repetir, muchachos, si quieren una pregunta, dejan el globito interrogación porque se pierde en el chat. Repito, por favor, si son muy amables. La máquina literaria, ¿qué tal? Pregunta. A ver, vamos a ir por la pregunta, al principio, que nos están respondiendo. Dice, a ver, Gilda Garrido, un saludito. Tenemos también, Analisa también, un saludo. Diego, el arquero Esmeralda, saludos desde Rosario. Ariel, también es de Argentina el arquero Esmeralda. Gracias, ya. Un saludo enorme para la gente de Rosario. Franco Carrillo, ¿cómo manejan esas
esas casi casi redundancias. A lo que se refiere, ¿Redundancias pero de qué, en qué sentido, Franco? sí, por favor, si pueden especificar sería lo ideal. Por ejemplo, las series turcas, el nombre bajar, la H suena como J. Y cuando dicen bajar, debemos bajar por aquí. Ya, ahí Sí, está. ¿Cómo hacen con esas redundancias? Ya, se refería a la pregunta de arriba. Ahí está. sí, en realidad, si el nombre del personaje es Bajar, le vamos a tener que decir. Además, una cosa es decir bajar y otra es bajar. Bajar. Esta J tiene más resonancia, bajar. Y otra cosa es bajar, que es una J aspirada, ¿sí? Que tiene que ver ¿Sí? con una J que suena más por ejemplo, a la pronunciación de un nombre, como bien dice ahí, de una novela turca o de Hollywood, los artistas de Hollywood. No, no es Hollywood con J, ¿sí? Es una H aspirada en este caso. Lo que son las casualidades, hoy precisamente tuve que pronunciar un nombre que ahora no recuerdo cuál es, imaginen la cantidad de material que uno hace por día, pero que era de una novela turca y que era Lija, creo que era el nombre del personaje. Y una cosa es Lija con H aspirada y otra cosa es Lija con J. Es como decir Como la Jason, lija de lijar, pues son cosas muy distintas. claro, es como decir Jason o Jennifer, es diferente a decir Hollywood, es otra pronunciación, ¿sí? Un Bien, saludito a ante todo un Colombia por parte del saludo. otro geek. ¿Cómo? Dice, saluditos desde Colombia de parte del otro geek. Qué lindo, saludos para todo Colombia. Un saludo enorme para Chile, quiero decir, hermanos chilenos, un saludo gigante desde aquí a ese país tan entrañable que siempre tengo encarpetado conocer y ahora con la pandemia no, lamentablemente no puedo hacerlo, pero están en mis prioridades. Lo Eh, esperamos más, pero aquí tiene un pechito que lo va a esperar ahí con una buena parrillada como corresponde. pero qué bueno, qué rico. A ver, Además estuvimos ahora, trabajando mucho este año con algunos, se está trabajando bastante con audiolibros para Latinoamérica. El proceso de audiolibro ahora también está bastante complejo porque es un proceso bastante largo que uno tiene, se pasa muchas horas grabando y en este caso no presencial, no de manera presencial, es decir, que tuve que autograbarme en varios audiolibros. eh, y bueno, imagínense que llega un momento que ya a las 3 horas de uno estar hablando y grabándose a uno mismo y leyendo y actuando un texto, ya hay un momento que uno dice cualquier cosa, ya y no le dan empieza las neuronas. empieza a molestar la garganta. Y sí, también, por eso siempre hay que hidratarse y demás. Igualmente, donde molesta más la garganta, donde la voz hace mayor esfuerzo, es cuando uno hace voces de dibujos animados y eso. Generalmente en los audiolibros uno tiene que leer con su voz natural, en este caso en español neutro. Y bueno, y uno de los audiolibros que hice este año fue para Chile. Ahí andaba algo dando vuelta en mi Instagram de la promoción del audiolibro de Chile. Excelente. Bueno, voy a echarle una miradita para después, porque soy fanático de los audiolibros. Me encanta leer, pero el audiolibro a veces igual salva. Incluso tuve que empezar a hablar así en un momento, ¿ah? Tuve que empezar a hablar con este tono porque apareció un personaje que era chileno y me dijeron que lo hiciera con este acento, ¿ah? Y, Ay, y a mí me había quedado medio repiqueteando porque estuve mucho tiempo, de hecho llegué como hasta la temporada 6 y pico de una serie chilena que me gustó muchísimo que se llama Los 80 porque además un clásico. un clásico, ¿verdad? Ya, Sí. claro. Y me atrapó increíblemente al punto tal que empecé a molestar a mi familia, a mis amigos, por favor vean esa serie, es buenísima. Y creo que sería una serie que de todo productor argentino tendría que tener en mente para televisar aquí en Argentina porque O por lo menos para cuenta, adaptar.
para adaptar también, pero me gustaría que se vea la versión chilena. Me encantaría, yo creo que es una telenovela o una teleserie que tranquilamente podría ir aquí a las 9 de la noche en horario central, en lugar de tanto programa innecesario que hay dando Por vuelta. ejemplo, la otra serie que traspasó a Argentina fue Casado con Hijos y también Claro, tiene su propia adaptación en Argentina. claro, exactamente, sí, también. Y además cómo fueron creciendo los personajes, eh, Mm. increíble dentro de la serie. A ver, aquí Franco Guerrillo nos pone, si aquí en Perú hace años una emisora de radio había un programa llamado Mi Novela Favorita, donde solía escuchar obras literarias narradas y actuadas. Ojalá regresen los programas así también. Sí, estaría muy bueno, sí, sí. El género del radioteatro también es un género muy, muy lindo que se perdió durante mucho tiempo. Ahora hay algunas cosas todavía que vuelven a salir, nuevas propuestas, pero también es un género muy lindo, muy mágico, porque uno imagina muchísimo como, como televidente, como en este caso como radio escucha, se imagina te ponen en mundos mágicos realmente. Uno se puede imaginar todas las situaciones que pasan los personajes. Y eso es eso es lo maravilloso. Pero mire, ahora que usted me acaba de decir hace un rato también de que no siempre es como una boca que escuchar, o tiene que prácticamente es como ver la imagen del personaje. Hay dos personajes en específico que le quiero preguntar. Bueno, ahí usted me va confirmando ciertas cosas. Uno de ellos es Chamán en Puca. Me salía ahí. Pero yo vi Puca, crecí con Puca, y nunca los personajes hablan. O sea, salvo algunos. Pero este en específico nunca hablaba. O sea, cómo era doblar a ese? Porque son prácticamente eran puros gestos. Sí, en muchas ocasiones tenemos que hacer solo gestos. De hecho, hace un ratito nombré a Tadeo, que es un personaje, el perrito de la serie Petit, que también se maneja y se comunica a través de gestos o de lo que llamamos en doblaje FX. Los FX, que figuran con la sigla F y X en un guión de doblaje, es cuando el personaje que a ti te toca interpretar hace efectos de sonido que no llegan a ser palabras determinadas. Por ejemplo, un estornudo, una risa, un gemido, un quejido, un llanto. Todo eso va a estar marcado en el guión como FX, ¿sí? Entonces uno tiene que ver qué tipo de FX hace el personaje. En el caso de las escenas de peleas, cuando los personajes hacen y hacen todos esos gestos, también está determinado como FX. Y en este caso, si el personaje hace ruiditos, cosas así, también está puesto como FX. En realidad el proceso es el mismo que cualquier cosa que uno va a doblar, es decir, tiene que ver en qué situación está el personaje y ver qué sonido le corresponde a eso que está accionando el personaje que uno está doblando. No es lo mismo Ah, ya. recibir un golpe que dar un golpe en una escena de Son acción, por reacciones ejemplo. diferentes. Son reacciones diferentes, exacto. Y bueno, y después toser, reír, llorar, una interjección de felicidad, ¡guau! Alguna cosa, eso depende de qué le está ocurriendo al personaje. Bueno, y ahora, en ese sentido de que como qué le está ocurriendo, o más bien los gestos, también hay otro personaje que habla poco, pero que igual tiene altos gestos, y de hecho, la serie fue bastante criticada, pero yo la vi, que es cuando cuando Saban manda el doblaje de Power Rangers a Argentina, y a usted le tocó doblar Operation Overdrive con el villano Mig. Primero que nada, ¿cómo se siente doblar en Power Rangers? Primero que nada. Bueno, en primer lugar, siempre recibir series tan populares tienen como una carga de responsabilidad pareciera que mayor. En realidad, para nosotros los que hacemos doblaje diariamente, es como trabajar en un material más.
por supuesto, va a depender de también el fanatismo que pueda tener uno como persona, ¿no? De pronto, a mí me resultó mucho más loco pensar en cuando me tocó doblar unos dibujitos animados que eran de una serie que hacían los Tres Chiflados con Curly Joe, Moe y Larry. Ellos presentaban sus propias caricaturas que estaban hechas creo que por Hanna-Barbera en ese momento y estaban los dibujitos animados dentro de su programa, de su formato de media hora. Entonces a mí me tocó doblar a Larry en ese momento, y para mí era algo increíble estar haciendo eso, nunca, o sea, de jugar a los Tres Chiflados en mi casa, pasar a que un día tenga la oportunidad de doblar a Larry fue increíble. En este caso, los Power Rangers es una serie ultra conocida que tiene un montón de temporadas, de hecho no sé cuántas, no sé si tú sabrás, capaz que sabes el número exacto. Son casi, oye, a ver, este año se cumplieron 28 años. O sea, estamos hablando de 28 temporadas. Muchísimas. Y en ese momento cuando nosotros doblábamos, esto fue doblado en Disney. Disney, sí, acá Argentina. Y creo que ya doblábamos, sí, ya estábamos doblando de a uno, porque el proceso que se utilizaba cuando yo empecé a hacer doblaje, que quizás cabería en otra respuesta o en otra pregunta, pero viene a colación de lo que me preguntas. Cuando yo comencé a hacer doblaje, los actores de doblaje doblábamos todos juntos en la misma cabina. Si de pronto una escena requería la participación de 5 actores y actrices de doblaje, estábamos los 5, uno al ladito del otro pegados, que ahora sería imposible con la pandemia. Era como una conversación. Claro, dentro de una misma pecera, dentro de un mismo recinto de doblaje, una misma cabina, se le llama pecera, y entonces cada uno decía su texto en el momento en que le tocaba y después se quedaba calladito al lado esperando su próxima participación. Lo cual hacía que si tu línea estaba pisada a la línea de tu compañero, si tú te equivocabas, tu compañero tenía que volver a grabar porque tu voz quedó arriba de la voz de él y no había cómo separarlo. Esas cosas cambiaron ahora se graba de a uno, cada uno en una pista diferente de grabación, entonces eso no puede pasar nunca, porque no vamos a grabar todos juntos en masa. Y en la época de los Power Rangers se grababa ya, creo que tengo algún que otro recuerdo cuando se hacían escenas en conjunto en donde todos gritábamos de grabar todos juntos, pero ya se grababa de a uno. Y bueno, la experiencia fue una experiencia muy, muy buena, muy divertida. Como personalmente no soy fan de los Power Rangers, entonces no me sé sus historias, no me sé ningún capítulo en particular que pueda recordar de decirte, este capítulo me gustó, me encantó hacer esto, porque la verdad es que, vuelvo a repetir, suena repetitivo, pero hacemos mucho material por día y no nos acordamos de todo. No, entonces, sí, son las pocas veces que uno se acuerda, sí, grabé esto, y hay veces, inclusive claro, me he topado, yo mismo presenciar ciertas entrevistas de compañeros y les preguntan, ¿te acuerdas que hiciste tal escena? Y quedan locos porque no se acuerdan. No, a ese punto, material, claro, que hacen que es imposible. De pronto a veces uno está viendo una película y de repente se acuerda y dice, uy, claro, en esta película participé, y entonces pones el doblaje en latino en Netflix o en donde sea y aparece tu voz y decís, cierto que había hecho esto, pero muchas veces ni lo recuerdas, salvo cosas que te hayan marcado mucho. Creo que el mayor recuerdo que tengo de esas grabaciones tiene que ver con algo más de lo bien que lo pasábamos los compañeros haciendo la serie. Eso sí lo recuerdo perfectamente. Sí, bueno, es que dentro de todo eso, que primero que no, que entre compañeros, independiente de que ahora ya no se graben como en peceras o separados en este caso ahora,
de por sí se empieza a generar como un aprecio, un cariño hacia los mismos compañeros, porque de pasar siempre compañeros, pues son amigos, familia. En algunos casos van y se toman una cerveza juntos después de grabar. Suele Sí, pasar. en algunos casos suele pasar, sí, sobre todo a veces se hacen fiestas de fin de año en donde ahí podemos vernos realmente más en masa, porque es la única forma de vernos, menos ahora con la pandemia, olvídate, ya no hay forma de cruzarse, pero si no tú te cruzas en los pasillos cuando vas a grabar presencial, en algún estudio te cruzas con algún compañero o compañera en los pasillos. Muchas veces pasa que uno graba una telenovela de muchísimos episodios y es el esposo de una compañera que nunca ve. Y de pronto te la cruzas en el pasillo y dices, hola, tanto tiempo dialogando en el año juntos y nunca nos cruzamos. ¿No? Y Eso esas cosas pasan. es muy divertido, claro. Y otra cosita que, bueno, cuando yo estuve investigando los papeles que hacía, sea película, sea serie, me quedó una espinita con un personaje que que a la actualidad muchos aprecian, pero es porque hay una versión en Sony, Dragon Ball Super Broly. Tú eres Bills. Pero ¿por Sí. qué existe primero que nada, ¿por qué existe una versión de Sony? No, Ese es mi cachito de pregunta. sí, eso en realidad es algo que no puedo responder porque no lo sé. Es decir, como te repetí, a veces a nosotros nos viene el material como cualquier otro material. De hecho, te cuento cómo fue la selección en este caso. Yo llegué al estudio de grabación, me citaron para grabar una determinada cantidad de tiempo, como lo hacen siempre, no me dijeron para qué era. Y yo entro a la cabina de grabación, está el director adentro de la cabina de grabación, en ese momento todavía se grababa con el director al lado tuyo, ahora generalmente el director está del otro lado de la pecera, ya no se usa más eso, y me dijeron, bueno, acá tenés el guión, sos Bills, buscate, y yo vi Dragon Ball. Cuando leí eso dije, no Me puede estás ser, jodiendo. claro, me estás jodiendo, como decimos acá. Y le dije al director, le digo, ¿pero cómo? Me dice, sí, es un redoblaje, una reversión que hay que hacer de la película que ya se dobló. Entonces, tuve que hacer una reversión del personaje, escucharlo, imitarlo lo que más podía y hacer la voz desde ahí. Ese fue el proceso. Sí, o sea, porque de hecho incluso a mí me salía que era redoblaje, pero yo que trato de igual, entre comillas, estar más o menos informado con el tema, yo decía, pero ¿en qué minuto se anunció el redoblaje? Y era como que, inclusive yo he visto la película alrededor de unas 5 veces, dos veces fueron inclusive hasta en el cine, y yo dije, redoblaje, pero ¿por qué? Y no No, es por no sabe, o menospreciar, sea, volviendo a no la es por pregunta que me menospreciarlo, hiciste, pero es como raro. no, volviendo a la pregunta que me hiciste, los redoblajes, muchas, o sea, tienen que ver a ver, para que se entienda, está el cliente que es el que manda lo que hay que grabar al estudio de grabación, ¿sí? Lo vamos a llamar cliente. Luego está el estudio de grabación, en segundo lugar, que es el que proporciona su estudio para poder doblar el material. Y en tercer lugar estamos los actores, que somos los que ponemos la voz a lo que necesitan que doblemos. Eh, el cliente en este caso es el que decide reversionar o redoblar ese material por algún motivo. Nosotros no nos enteramos. Generalmente no nos llega la información de por qué lo quieren redoblar. De hecho, a veces hasta el director o directora, cuando vas y le dices, redoblaje de esto, ¿y por qué? Ah, no sé, lo pidió el cliente, te dicen, y queda ahí. Fue pedido del cliente, no sabes por qué se redobla, salvo en algunos casos que no es este el caso, pero que es un material muy viejo y ya la calidad de audio sea deficiente y por eso lo quieran redoblar, pero no es el caso. O sea que es una pregunta que en realidad no podría responderte en un 100% de por qué se redobló Dragon Ball, porque no lo sé. Yo cumplí con mi parte como actor de ir y hacer ese personaje que me enteré en el momento que tenía que hacer, no lo pude ni preparar. Y para dato más curioso,
no soy seguidor de la serie, por lo cual yo no era que me dijeron, uy, tengo que hacer a Bills, uy, qué bueno, a ver la voz, sí, es más o menos así. Me pasaron escenas, me lo hicieron escuchar y yo hice la voz en base a lo que escuché. Pero nunca me puse a seguir la serie. De hecho, creo que me despertó más interés después de haber hecho eso, de decir, uy, qué bueno que está el material, estaría bueno mirarlo. Nunca me puse a ver la serie completa ni nada, pero de hecho me costó a mí también mucho tiempo comenzar a ver anime, por ejemplo. Siempre fui desde pequeño de las caricaturas más de caracterización exagerada, o de Bugs Bunny, o de la Metro Goldwyn Mayer. Me gustaba mucho la Warner Bros. Todos esos dibujos me fascinan. Pero porque yo también me crié con esos dibujitos. Sí veía de lo que se puede considerar anime en Mazinger Z, por Un ejemplo, clásico. que no vi la nueva versión, no la vi todavía, pero me dijeron que está buena, pero no la vi. Ay, yo me quedo con la versión original. Y sí, siempre, obviamente. Y sí, me gustó muchísimo participar en películas como El viaje de Chihiro, Ponyo, la película Ponyo, en donde hice a la señora Toki, que también hay un redoblaje de esa película, pero el proceso creo que es inverso. Primero se dobló en Argentina y luego en México. Eh, Mm. y ese fue un papel que disfruté mucho. Si hay alguna pregunta que tenga que ver con eso, ya la estoy respondiendo. El papel de Toki es un papel que disfruté mucho porque interpretar a una señora era algo como muy, además un Algo poco nuevo. exagerada. Llévala de regreso al océano antes de que suceda una desgracia. Ese Ya, pez ahora, tiene rostro de niña. ya, y si ese fue el personaje que más amó doblar, el que menos le ha gustado en todo este tiempo. Qué pregunta, porque disfruto de lo que hago. El que menos me haya gustado doblar, no sé si tengo alguien que me... Está eh, complicado. sí, no hay un personaje determinado. Quizás muchas veces uno está cansado porque no todo el tiempo es lo que la gente puede ver o imaginar, ¿no? De nuestro trabajo. Hay muchos sinsabores en nuestro trabajo, hay muchas veces que estamos muy cansados, que estamos muchas horas grabando y tenemos que igual seguir sonando optimistas si lo requiere así el personaje, y a veces uno está agotado o tiene mucho calor porque hace 2 horas y media o 3 que está encerrado en esa cabina, y por más que tome agua no es lo mismo que estar respirando afuera en un parque, aire puro. Sí, ojalá que regresen los programas así, dicen por ahí. Sí, dice, Eh, aquí tenemos The Real Voice Neo, nos pone aguanta Ariel, el dios de la destrucción, orgulloso sudamericano. bueno, muchas Te, que- gracias. te quedó cool Bills, que lloren las loquitas. A ver, que aquí habían dos preguntas de Martín Ricci, que dice, ¿qué balance haces tú de tu 2021 y qué expectativas para el próximo 2022? Bueno, el balance laboral eh, es muy bueno y es de agradecimiento de poder continuar, de poder ser dentro de la profesión artística una rama que no se vio afectada prácticamente desde ese lado. Hablo del caudal de trabajo, puntualmente, quiero que se entienda, no de las condiciones. Las condiciones a veces fueron difíciles. Para algunas cosas es un terreno muy amplio a contestar, pero tiene sus ventajas y desventajas, por decirlo de algún modo. Grabar desde tu casa, desde tu lugar, tiene ventajas porque uno no se tiene que trasladar hasta el estudio de grabación, que a veces son bastante equidistantes uno de otro, quedan bastante lejos uno de otro. Eh, Eso es una ventaja, pero también es una desventaja el no poder sociabilizar, el no poder interactuar con tus compañeros en un pasillo, con el director o directora, con el operador, el entenderse con una mirada. Se perdió
en la pandemia esto de entenderte con una mirada. De pronto uno está grabando y se mira con el director o con la directora o con el operador y dicen, ah, esto va de nuevo, ¿no? Ya con la mirada le dices al director que hay que hacerlo de vuelta o él te dice a ti porque hay algo que no quedó bien. Eh, Eso se extraña muchísimo. Pero desde lo laboral hay muchísimo trabajo. Desde ese lado, agradecimiento. Y después, desde lo emocional, el balance, y yo creo que es un cóctel de emociones. Es la mejor forma de definir todo. Eh, Han pasado cosas buenas porque uno agradece tener lo que tiene, pero a su vez pasaron muchas cosas malas, mucha gente que nos ha dejado o mucha gente que se ha enfermado, compañeros míos, el enterarte de pronto que fallece la mamá o el papá de un compañero, de un amigo, de alguien cercano, es horrible. Y como perfilo el 2022, yo diría que lejos de ser pesimista, pero sí realista, creo que algo parecido a lo que fue este año. Yo creo que el virus lamentablemente tiene cuerda para rato, que se despliegan variantes, Omicron y todas las que andan dando vuelta, Delta, que va a hacer que esto sea un año difícil. Y complejo. Sí, está complicado, está difícil. Así que bueno, con mucho coraje y tratando de seguir adelante y tratando de hacer desde mi lugar las cosas lo mejor posible. Pero sí, va a ser complicado. De hecho, nosotros, por ejemplo, yo estoy también dentro de un elenco de una obra de teatro que tuvo que suspender sus ensayos el año anterior por el tema de la pandemia y que ahora tenemos como un cronograma de ensayos planeado que el director nos pasó ahora en estos días, justo antes de fin de año, que yo tomaría con pinzas porque podemos ensayar, pero si no podemos estrenar la obra, tampoco tiene mucho sentido ese ensayo. Prácticamente como que podríamos decir que en el tema de teatro mejor estar como tomarlo con pinzas, pero también con una cierta seguridad de que podamos, ojalá el día de mañana, ver esas obras. Que el pueblo Sí, argentino el día de mañana pueda verlas y que valga la pena. sí, Porque, sí, como dice la totalmente, pero en palabra, este no caso, vale la pena ensayar si no se va a ver. no, es que además en este caso es una obra de teatro que, de hecho, por eso en su primera etapa quedó detenida el ensayo, porque es una obra que necesita muchísimo de lo corporal. Es una obra para toda la familia, pero para niños, en donde nosotros tenemos que manejar un títere en escena todo el tiempo, pero además viéndonos nosotros como un personaje más. En este caso yo hago de un viejito cascarrabias que tiene un compañero que es una mascota, que es un dinosapo, una cruza entre dinosaurio y sapo. No puedo contar más que eso porque ya sería spoiler de la obra. Eh, Muy divertida y tiene canciones, muy linda la obra, pero es todo el tiempo en escena, todo el tiempo en escena, no nos vamos ni un minuto de escena, salimos. Creo que salgo una sola vez y es 10 segundos, vuelvo a entrar. Eh, y se requiere mucho el contacto físico con tu compañero. No es algo que tú puedas ensayar durante mucho tiempo desde tu casa estático, porque requiere la interacción física con el otro. Entonces se pueden ensayar algunos movimientos del personaje y demás, pero llega un momento que ya se necesita poner el cuerpo. Entonces, si no se sabe qué va a ocurrir con el año teatral, es muy difícil proyectar, es muy difícil seguir avanzando. Así que desde ese lado el teatro sí se vio muy afectado, además costó mucho entender que salir al teatro no requería mayor peligro de contagio que cualquier otra cosa que sí ya se había abierto al 100%. Costó mucho entender eso, que el teatro es una Es como el actividad cine. segura. Claro, El cine también es un tema que hay que verlo de manera delicada, con pinzas, porque al igual que el teatro, la gente asiste y si claro. no hay
Si no hay público, no hay cine. Si no hay público, no hay teatro. No, y aparte en este caso hay dos instancias de contagio, porque en el cine el contagio podría estar en el público, cosa que si uno va con un barbijo, las 2 horas de película, 3 horas como mucho, si ves It, estarás 3 horas adentro de una sala de cine. Por cierto, muy buena esa remake, excelente, me Sí, encantó. muy buena. La he visto nuevamente en pandemia, como 7 veces volví a ver It, una película que me gustó mucho. Además, cuando la vi por primera vez, la primera versión, la vi con mis primos y luego fui al cine en la remake a verla con el mismo primo que la había visto cuando era chico, o sea que fue como un flash y estar en el cine viendo. El recuerdo. Sí, casi sucede un paralelo con lo que sucede en la película. Yo la original, yo también la vi, me acuerdo, ella tenía unos 13 años, la vi la vi en mi computadora así, tranquilamente, pero el remake, de las dos primeras, por decir algo, la hice aquí en el cine y es muy buena, vale la Sí, pena. sí, sí, fue una película que me arrepentí de no haberla visto en 4D. Me hubiese gustado mucho verla en 4D. A ver, aquí tenemos el Son Goku, el papi. Dice, bueno, que le deseamos una feliz Navidad Son Goku, y a su canal Shadow Team Son Fanic. Por favor, vayan a seguirlo y obviamente suscríbanse a su canal. Y brother, mándame, o señorita, no sé quién estará detrás de la cuenta, mándame por último un DM y también la sigo y nos suscribimos todos, porque hay que aprovechar, hay que aprovechar la ayuda. Exactamente, igualmente por aquí, todos los que quieran seguir mi cuenta de Insta, ya saben dónde entrar, @arisister, siempre con C. Hola Polo, dice Santiago. Hola, ¿cómo estás, Santiago? Te mando un saludo muy, muy grande. Hora de dormir, pilla animales. Apolo, Bueno, ese es un ya. personaje, ahí tienes un proyecto muy lindo que siempre quise participar desde el día uno, desde el día del casting, que es Los Pillanimales, una serie de dibujos que se hizo con muñecos de Jim Henson, si no estoy diciendo mal, creo que sí, el creador de los Muppets. Eh, y, y cuando ya me llamaron para hacer el casting y vi de qué se trataba, mientras hacía el casting estaba pensando, ay, por favor, sí, que me elijan, porque Tiene fue que ser muy mío. divertido. Eso fue muy divertido hacerlo, la pasé muy bien. Genial. Bueno, ya como para ir en términos ya, entrando ya al cierre de esta bella entrevista que de antemano agradezco la oportunidad de conversar, se agradece un montón. Y por lo general esto me lo han mandado más que nada por mensaje directo, y que si puede cerrar este directo con alguno de sus personajes. Sí, claro que sí. Hago un saludo en especial. Hola, No pido Adriancito Chiste, saludo. amigo mío. Un abrazo desde aquí, hermano. A mí no, o sea, personalmente no me pidieron que haga como un saludo específico, pero sino que despida así como para todos con la voz de cualquiera de esos personajes. Bueno, cómo no. Bueno, en este caso lo voy a hacer con un personaje que siempre me trae muchísimas satisfacciones, que es Dave el Bárbaro, que creo que fue una de las primeras animaciones, si no fue la primera, me corregirían mis compañeros o el director, en este caso, si estuviera presente, pero creo que fue la primera animación que se hizo de doblaje latino en Disney Argentina. Y así que quiero mandar un saludo muy, muy grande como Dave del Bárbaro a todo el mundo y en especialmente a Chile. Un abrazo muy, muy grande. ¡Ay, rechapos! Un saludo desde Údrogos. Los quiero mucho. Gracias. Muchas gracias. Un fuerte abrazo a la Argentina, a todos mis hermanos de la Argentina, en especial a usted, maestro Ariel Sister. Ya saben, Muchas aquí gracias. cuando esto quede guardado, lo voy a dejar aquí la etiqueta para que lo vayan a seguirlo. Y previamente tal, a largo plazo, esto también va a estar en YouTube para que la gente que no lo haya podido ver. Así que un fuerte abrazo, nos vemos en la próxima. Muchas Un abrazo. gracias. Abrazo.